Bien, continuamos con el curso de transferencia de masa. Vamos a ver el siguiente término. Bien, hablemos ahora del caso de la difusión. ¿Sale qué es la difusión? Bueno, es el movimiento de un componente individual a través de una mezcla desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración a temperatura y presión fijas con o sin la ayuda de una fuerza externa. Eso es la difusión. Una mezcla que no es uniforme inicialmente se llevará a la uniformidad, ¿sale? O sea, una mezcla es uniforme en todas partes en la concentración de sus componentes, ¿sale? Y se va a llevar a la uniformidad por medio de difusión. Ya sea que el gradiente de concentración que actúa como una fuerza impulsora para la difusión tiende a mover el componente en esa dirección como para igualar las concentraciones y destruir este gradiente, no este impedimento, ¿sale? Derivado a esto, hablemos de la difusión molecular. La difusión molecular se refiere al movimiento de moléculas individuales a través de un grupo de moléculas sin ayuda de flujo de fluido a granel, como por ejemplo la agitación, ¿sale? Bien, esa es una difusión molecular. Entonces, a medida que todas las moléculas experimentan un movimiento aleatorio, las moléculas eventualmente llegarán a varios lugares a lo largo del volumen disponible para producir una distribución como la que se muestra en la siguiente figura, ¿sale? Pues aquí tenemos un grupo de moléculas que están aquí trabajando. Tenemos las moléculas A y las moléculas B. En cierto momento van a hacer un movimiento. Esta, por ejemplo, se va a desplazar para acá, que va a quedar de esta forma. Esta que está aquí se va a desplazar para este lado de esta forma. Y esta que está aquí se va a mover de esta forma, dando lugar a la difusión de estos compuestos, el compuesto A y B. Entonces, este movimiento es el resultado de muchas colisiones aleatorias entre las moléculas que están constantemente en movimiento. Prácticamente están vibrando y se empiezan a mover unas con otras. El papel de la difusión en la transferencia de masa. Bueno, la difusión puede ocurrir en una fase o en ambas fases en todas las operaciones de transferencia de masa. En el caso de la destilación, el componente más volátil se difunde a través de la fase líquida a la interfaz entre las fases, lo que es la interfase líquido-vapor, ¿sí? Y lejos de la interfaz a la fase de vapor. Entonces, solamente es en la interfase. El componente menos volátil se difunde en la dirección opuesta y pasa de la fase vapor a la parte líquida o a la fase líquida. Tenemos también en el caso de la absorción del gas. El gas soluto se difunde a través de la fase gaseosa a la interfaz y luego a través de la fase líquida, fase de disolvente líquido, ojo aquí, desde la interfaz hasta la parte de las interfaces o la parte de las fases, ¿sale? En el caso de la cristalización, el soluto sólido se difunde a través de aguas madres de la fase líquida a los cristales y se deposita en las superficies sólidas. Lo que es aquí es una especie de lixiviado donde tenemos partículas sólidas y partículas líquidas. Entonces ahí se depositan y se forman estos cristales. En el caso de la operación de secado, el agua líquida se difunde a través del sólido hacia la superficie del sólido, se evapora y se difunde en una forma de vapor hacia la fase gaseosa. En el caso de la extracción líquido-líquido, el soluto líquido se difunde a través de la fase de refinado y luego a la fase de extracto. Aquí hay que entender que en la parte de extracción líquido-líquido hay dos secciones que se deben de estudiar en el diagrama ternario, que a uno se le llama la fase de refinado y a otra sección se le llama la fase de extracto. Eso lo estarán viendo más adelante. Entonces hablemos un poquito de la concentración masa. La concentración masa de una especie A en una solución es la masa de la especie A por unidad de volumen de una solución. Esto es en una mezcla, ¿sale? Es equivalente a la densidad de A y se denota con el símbolo densidad de A, o sea, densidad del compuesto A, ¿sale? Para una mezcla de solución binaria A y B tendríamos lo siguiente. La densidad de esta muestra se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Vamos a sacar la densidad del compuesto A más la densidad del compuesto B. Sumando estos dos van a darme la densidad de esa mezcla. Y bueno, definimos donde ρ es la densidad de la masa de la solución. Y bueno, pues la parte de A y B pues corresponden al compuesto A y B, ¿sale? Tenemos otra definición más, que es la concentración molar. La concentración molar de una especie A en una solución es el número de moles de especie A por unidad de volumen de la solución, ¿sale? Entonces, la concentración va a ser igual a la densidad del compuesto entre el peso molecular del compuesto. Y así es como vamos a obtener nosotros la concentración molar, ¿sale? Y bueno, definimos, ¿no? M sub A, que es el peso molecular del componente A. Y bueno, esto hablado en el sistema internacional en kilomoles sobre metro cúbico. Esas van a ser las unidades que tiene la concentración molar. Por lo tanto, para una mezcla binaria de A y B,
la concentración molar total de la mezcla viene dada por la siguiente expresión. La concentración va a ser igual a la concentración de A más la concentración de B de cada uno de los compuestos. Tenemos otro término más, es un término muy importante de aquí en adelante, la fracción masa. La fracción masa expresada en este momento como X, A de una especie A en una solución puede definirse como la relación entre la concentración de la masa de la especie A y la densidad de la masa de solución. ¿Vale? Y bueno, para calcular la fracción masa, pues es simplemente la densidad del compuesto entre la densidad total de la mezcla. ¿Sale? Así es como vamos a conocer la fracción masa de nuestro compuesto. El otro término más es el comúnmente usado, sus clases de termodinámica química. Bueno, la fracción molar XA de una especie A es una solución, en una solución puede definirse como la relación entre la concentración molar de A y la concentración molar de la solución. ¿Sale? Entonces, la fracción molar va a ser igual a la concentración de la especie A entre la concentración total de la mezcla. Así es como vamos a calcular la fracción molar. ¿Sale? Entonces, para un sistema binario entre A y B tenemos lo siguiente. Tenemos que la fracción molar de A más la fracción molar de B tiene que ser igual a 1. Entonces, aquí los porcentajes van de 0 a 1. Como es una mezcla, pues podemos tener 0.5 y 0.5, 0.75 y 0.25, según sea el caso, pero la suma de ambas tiene que ser siempre 1. ¿Vale? Y bueno, también hablando de fracción masa, fracción mol, pues es exactamente lo mismo, ¿no? XA más XB, la suma también tiene que ser 1. Entonces, tanto la fracción molar como la fracción masa, la suma de estas dos fracciones tiene que ser igual a 1 o el 100%, ¿vale? Así es como lo vamos a estar manejando en este curso. Entonces, en la fase gaseosa, las concentraciones generalmente se expresan en términos de presiones parciales, ¿sí? Para un gas ideal, ya sabes, PV igual a nRT, el término del compuesto A es presión en A por el volumen es igual a N sub A por RT, y ahí tenemos pues la presión o las condiciones de un gas inicial para un compuesto A. Por lo tanto, para conocer la concentración, simplemente despejando de esta ecuación, sabemos que el número de moles entre el volumen es igual a la concentración. Entonces, despejando esto de aquí y este que está multiplicando lo que estamos dividiendo, pues la concentración va a ser igual a la presión de la sustancia, la presión parcial de la sustancia entre la constante de los gases multiplicada por su temperatura en grados Kelvin de preferencia. Sí, depende mucho aquí la temperatura de las unidades del valor de R que tú estés tomando. ¿Ok? XA en términos de la presión parcial se da de la siguiente manera. XA ya sabíamos que es igual, la fracción mol es igual a la concentración de A entre la concentración de la mezcla, pero esto también va a ser igual sustituyendo este valor por este valor que está aquí, va a ser la presión parcial de A entre R por T sobre la presión total del sistema entre R por T, a la temperatura que se encuentra todo el sistema. Y entonces, resumiendo estas ecuaciones, hacemos medios con medios, extremos con extremos, nos queda que la fracción mol es igual a la presión en A entre la presión total. Y de esta manera también podemos conocer la fracción mol. Entonces, es simplemente un paso a paso de cómo podemos calcular esta. Entonces tenemos dos formas, la podemos calcular así y la podemos calcular así también, sin ningún problema. Depende los datos que nos esté arrojando nuestro problema. Y bueno, aquí vamos, ¿no? Te decía yo que esta es la presión total ejercida de la mezcla, ¿no? La presión total del sistema, ¿sale? Y la concentración siempre es igual a la suma de la concentración de cada uno de los compuestos. En este caso es una mezcla binaria. Si tuviéramos 3, aquí sumaríamos C sub C. Entonces ahí tendríamos otro más y las que se necesiten. La concentración va a ser igual a la suma de todas las concentraciones de cada uno de nuestros compuestos, ¿sale? Finalmente, pues sabemos que la concentración es presión entre RT. Eso va a ser concentración siempre para tu curso de cinética química, para tus cursos de termodinámica química y todo lo que tenga que ver con concentraciones. Hablemos ahora del coeficiente de difusión, un término muy importante para este curso. La difusión depende principalmente del gradiente de concentración. Ahorita vamos a ver qué es el gradiente de concentración. En otras palabras, la fuerza impulsora para que se produzca la difusión es el gradiente de concentración. Entonces tenemos aquí que el que juega el papel más importante siempre va a ser el gradiente de concentración. Entonces, este fenómeno de transferencia de masa se define por la primera ley de difusión de Fick. Y por lo general, transferencia de calor, transferencia de masa, se rige mucho por la ley de Fick, ¿sale? Que establece que el flujo molar es directamente proporcional al gradiente de concentración. O sea, J sub A es igual a menos la difusión de A a B
por la derivada de la derivada parcial de la concentración en A por la derivada parcial de Z. Y esto va a ser igual a menos la concentración por la difusión de A a B por la derivada parcial de la fracción mol entre la derivada parcial de Z. Y aquí tenemos la ecuación, esta que tenemos aquí es la ley de Fick. Y en base a esa vamos a hacer todo lo que sigue a continuación. Entonces, vamos a definir, ¿qué es J sub A? Es el flujo molar en moles sobre Armstrongs por las unidades correspondientes de tiempo, ¿sale? Ahí está, tiempo, no temperatura, tiempo, ¿sale? Bien, la difusión de A a B es el coeficiente de difusión o difusividad en términos de Armstrong sobre el tiempo, ¿sale? Tenemos Armstrong sobre tiempo. Una cosa bien importante de estas ecuaciones, no se te ocurra hacer conversiones, porque los Armstrong los puedes pasar a metros, a centímetros y bueno, etc. A veces hacemos esas conversiones y resulta que el resultado no nos da. Por eso es bien importante saber en qué unidades está cada una de ellas. No importa que sean Armstrong, metros, pascales y se combinen todas. Al final, el resultado va a estar en la definición que se esté marcando, ¿sale? Entonces, no vayas a hacer conversiones. Si te pide que las unidades estén en Armstrong, déjalas en Armstrong, ¿sale? Hay un motivo y una razón por qué funciona de esta manera, ¿no? Por lo general son ecuaciones empíricas y tú sabes que las ecuaciones empíricas están hechas a prueba y error y simplemente dan el resultado porque dan el resultado, no te compliques más. Y bueno, esta parte que tenemos aquí, esta derivada parcial, es el gradiente de concentración. Entonces decíamos que siempre se iba a regir por esta zona que está aquí. Entonces, este que tenemos aquí es el gradiente de concentración y eso es lo que va a estar variando. Este, si te das cuenta, es equivalente a este que está aquí. Entonces podemos usar la concentración o podemos usar la fracción sin ningún problema. Y bueno, C es la concentración molar de los componentes A y B, el mol por volumen, ¿sale? Ahí está, esas son las unidades de la concentración. Entonces no se te olvide siempre las unidades y prestar a partir de aquí, prestar atención y ver qué unidades son las que estás colocando en tus ecuaciones, porque la mayoría son ecuaciones empíricas. Bueno, XA o X sub A es la fracción molar de A en la mezcla, ya lo habíamos platicado, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces el signo menos ahí es importante, ¿no? ¿Por qué tiene un negativo? Bueno, este signo menos indica la caída en la concentración con respecto a la distancia, o sea, el movimiento de una alta concentración a la de baja concentración. Por eso es que existe este signo negativo que tú estás viendo aquí, ¿vale? Esa es la razón. Entonces, consideremos dos gases, A y B, de igual volumen, colocados en dos cajas conectadas por un tubo y mantenidas a presión constante. Ahí está. Tengo mis dos cajas, tengo mis volúmenes A y B, ahí están conectados a cierta presión. ¿Y qué va a pasar ahí? En algún momento van a hacer un intercambio o se van a difundir, ¿sale? Entonces, ahora se produce la difusión molecular de ambos gases, dado a que la presión total P permanece constante durante todo el proceso. Los moles netos de A difundidos en una dirección deben ser iguales a los moles netos de B difundidos en dirección opuesta, lo que pasó hace un momento, ¿no? Vimos acá. ¿Qué pasó? Se cambió uno de A y se cambió uno de B. Y así iría pasando con cada uno de ellos. Uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda. Y debe de funcionar de la misma forma todo el tiempo, ¿sale? Siempre y cuando la temperatura y la presión sean constantes. Y bueno, aquí tenemos eso mismo, ¿no? Van en dirección hacia la derecha y esto va en dirección hacia la izquierda. Justo ese movimiento que estábamos hablando. Bueno, como la presión es constante, la presión es igual a la suma de la presión parcial en A más la presión en B. La suma de estas dos presiones es la presión total del sistema y esta debe de mantenerse constante. Y bueno, la concentración también debe de ser constante a lo largo de todo el proceso. Y la concentración de la mezcla es igual a la suma de la concentración en A más la concentración en B y debe de mantenerse forzosamente constante a lo largo de todo el proceso. ¿Vale? Entonces, derivando o diferenciando la ecuación en ambos lados, tenemos lo siguiente. La derivada de la concentración en A es igual a menos la derivada de la concentración en B. ¿Por qué es menos? Porque va en sentido contrario, ya lo habíamos dicho, ¿sale? Entonces, sustituyendo el flujo en la ecuación nos da lo siguiente. Menos la difusión de A a B de la derivada parcial de la concentración con respecto a la dirección en Z, ¿sí? Esto va a ser igual a menos, acuérdate que ya teníamos un menos anteriormente, estamos agregando ahora este menos, por lo cual esto va a hacer que sea positivo el lado derecho, ¿sí? Multiplicado, bueno, la difusión de A en B, multiplicado por la derivada parcial de la concentración en B con dz. Acuérdate que esta va en sentido contrario, esta va a la derecha y esta va a la izquierda. Tenemos que la difusión de A a B es lo mismo de la difusión de B a A,
Sí, o sea, esta dirección lleva A hacia B y esta lleva la dirección de B hacia A, los que habíamos visto anteriormente en este cuadrito que estamos viendo aquí, justamente esta parte de aquí. Es exactamente lo que estamos viendo, simplemente que lo estamos viendo matemáticamente hablando. Y por esa razón es que tenemos que esto es igual. Entonces, una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda. Este signo salió del movimiento, que ese signo pertenece a este. Con el menos que ya teníamos en la ecuación, pues bueno, se va a dar un positivo. Entonces, hablando de la difusión molecular de estado estable, tenemos lo siguiente. En fluidos, en la discusión anterior consideramos que la ley de Fick de entrada, y dijimos que la ley de Fick de aquí para adelante era bien importante, ¿no? Para la difusión en un fluido estacionario, como el hielo, no hay flujo convectivo ni flujo volumétrico de la mezcla. Entonces no hay movimiento ahí, las moléculas no están vibrando como quisiéramos, ¿no? O sea, sí vibran, pero no como quisiéramos. Una expresión general para el flujo, Na, entonces acuérdense que de aquí en adelante cuando vean N se refiere al flux o al flujo. Y aquí estamos hablando del flux en las moléculas A. Y este flux considera que todo el fluido se mueve a granel con su velocidad molar promedio y su flujo difusional. Entonces se están moviendo con la secuencia que ellos tienen hacia la derecha o hacia la izquierda según sea el caso. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, el flux molar se puede expresar como la suma de la velocidad media molar y el flujo difusional. O sea, el flujo difusional es J sub A. ¿Sale? Entonces, el flux de A es igual a la suma del flujo en A más el flujo B. Y aquí puede prestarse a muchas dudas. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es el flux total. No te confundas, porque vas a decir, bueno, profe, si yo quiero conocer el flux en A y aquí me pide el flux en A, ¿cómo lo voy a calcular? No, no, no. Ojo aquí. Esto es el flux total, esto es N. N es igual a NA más NB. Entonces, esto de aquí es el flux total, no te me confundas con esto. Si yo conozco el flux total, puedo calcular el flux en A y el flux en B sin ningún problema. Entonces, aquí tendríamos a N, que multiplica XA menos la difusión de A a B, que multiplica la derivada parcial de la concentración en A sobre la diferencial en Z, o la posición, ¿sale? Entonces, ahí está, flux total. No te olvides de esta parte, para que no preste a confusión, ¿sale? Bien. Para la difusión molecular en estado estacionario entre dos gases A y B, el flujo neto viene dado por la siguiente expresión. N, o el flux total, lo que yo te decía, es igual a N sub A más N sub B, o sea, el flux en A más el flux en B, que es lo que es esta parte de aquí. Pues aplicando la ecuación al caso de difusión en dirección Z entre la ruta de difusión Z1 y Z2, los espacios que vamos a estar trabajando, donde las concentraciones son la concentración en el punto 1 y la concentración en el punto 2 de las moléculas en A, respectivamente. Entonces, la ecuación también se puede escribir de la siguiente manera. El flux en A es igual al flux total multiplicado por la concentración en A dividido entre la concentración de la mezcla menos la difusión de A a B de la derivada parcial de la concentración con respecto a la posición, ¿sale? Ahí está. Y sabemos que quizá también es igual a la concentración en A sobre la concentración total de la mezcla. Entonces, simplemente esta de aquí la que sustituimos por esta expresión que teníamos acá. No hicimos nada raro, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, reorganizando la cuestión anterior, esa que tenemos aquí, obtenemos lo siguiente. Tenemos la integral, y aquí acuérdate de hacer separación de variables, peras con peras y manzanas con manzanas, y nos queda lo siguiente. La integral desde la concentración en el punto 1 hasta el punto 2 del valor negativo, es el que tenemos acá, la derivada de la concentración en A entre el flux en A por la concentración menos la concentración por el flux total. Y esto va a ser igual a 1 entre la concentración por la difusión de A a B y la integral de la posición de Z, ¿sale? Entonces, simplemente aquí separa variables y con eso ya tienes tú ese despeje, ¿sí? Esta que está dividiendo la pasas por acá multiplicando y luego estas que están sumando, restando, las pasas al otro lado. De modo que queden aquí solamente el flux y las concentraciones y de este lado solamente corresponde a la parte en Z, ¿sale? Entonces hacer un arreglo, son unos despejes que pues cualquiera de ustedes puede hacer sin ningún problema, ¿sale? Y esta, pues es una integral definida en ambos casos. Aquí el resultado es Z, por lo tanto sería Z2 menos Z1, el resultado de esta expresión que tenemos acá. Aquí es un poquito más complejo, pero hay que aplicar unos cambios de variables ahí, hacer unas sustituciones y se puede resolver esta integral sin ningún problema. Bien, entonces el resultado de esa integral es C, o la concentración,
por la derivada AB entre el flujo total por el logaritmo natural de la concentración en el punto 2 menos la concentración de Na entre el flujo total sobre la concentración de A1. Esto menos la concentración del flujo Na entre el flujo total. Y bueno, esto es igual a lo que te decía, Z2 menos Z1, que prácticamente yo puedo decir que esta sección es Z. Ahí está el resultado de la integral. Por lo tanto, para conocer el flux de A, pues simplemente hay que despejar el flux de esta parte de aquí, ¿sale? Despejamos y tenemos que es Na es igual a Na entre el flux total, más la concentración por la derivada de AB entre Z por el logaritmo natural de Na entre el flux total, menos la concentración en 2 entre la concentración, y lo mismo en la parte de abajo, solamente cambiamos aquí, que es el punto 1. Bien, tenemos ahí entonces el resultado para el flux en A. Bien, hablando de la difusión molecular en gases, ok, tenemos lo siguiente. Es más conveniente utilizar la ley de gases ideales para mezclas gaseosas, por lo tanto tenemos que la concentración en A entre la concentración en C es igual a la presión en A entre la presión total del sistema, y esto es igual a la fracción en la parte gaseosa. Acuérdate que para gases siempre vamos a usar la letra Y. Para gases y también para vapores, la letra Y. ¿Vale? Bien, donde la presión parcial de A pues, es la presión total del componente A, la P es la presión total del sistema, y esta es la fracción mol del componente, ya sea A o B. ¿Vale? Bien, ahora sustituyendo la concentración es igual a la presión entre RT, pues lo que hacemos es reemplazar en esta ecuación, en la ecuación que tenemos aquí. Vamos a reemplazar la concentración. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener lo siguiente, ¿sale? Na es igual a esta parte de aquí. Esta es mi ecuación anterior, no te me confundas, es la que sacamos antes de hablar de los gases, esta de aquí. Voy a sustituir simplemente esta, esto es para líquidos. Entonces, en la ecuación anterior, esta que tenía yo aquí atrás, esta de aquí, solamente le voy a cambiar esta. Como esta es para líquidos, voy a buscar ahora yo para gases. Y para gases voy a obtener lo siguiente, simplemente cambiando esta letra. Esto de aquí. Esta de aquí se sustituye por esta de acá. Y me va a quedar ahora esta expresión. Aquí nada más es un reacomodo. O sea, es esto mismo, es esto que está aquí. Lo único que reemplazamos es esta por esto que está aquí. Y me queda ahora de esta manera. Y todo esto aquí queda exactamente igual. La única diferencia aquí es también cambiar esto que está aquí. Esto que está aquí es igual a esto que está acá, y esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Es simplemente hacer un reacomodo en esta parte que tenemos aquí, ¿sale? Entonces nada más reacomodas aquí, reacomodas acá. Sustituyes esta por esta que está aquí, y esta por esta que está aquí. Así en 2 y en 1. Y ya que hagas ese reacomodo, pues te va a quedar esa expresión exactamente de esta manera y de esta manera. Ojo aquí, sustituyes esta por el punto A2 por la concentración, y luego esta por este que está aquí. Haces medios con medios, extremos con extremos, simplificas la ecuación y te queda presión menos la presión A2 y presión menos la presión A1. Así te queda. Entonces, si no te quieres complicar la vida, simplemente esta cambia por esta y esta cambia por esta que está aquí, pero de esa manera. ¿Sale? Ok. Y bueno, finalmente vamos a sustituir que esto y esto va a ser igual, pues según la ley de Rolle, tenemos que Y es igual a la presión parcial entre la presión total. Despejando, vamos a tener que pues es Y es igual a ¿qué? A la presión menos la presión parcial. Entonces simplemente cambiamos esto por YA2 y esto por YA1. Ahí está. Y ahí tenemos la expresión. Por eso es importante tener bien definidos algunos términos de nuestro curso de termodinámica química. Y ahí está la expresión para los gases. Tenemos esta expresión que estamos viendo acá, el flux en los gases, y tenemos el flux en los líquidos, que es el que vimos anteriormente. Esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta que está aquí, esta que está aquí. Finalmente para los líquidos, y finalmente para los gases tenemos los siguientes. Esta que está aquí. Y ahí están las dos ecuaciones para el flux, tanto para líquidos como para gases. Y derivado de esto, pues surgen una serie de casos. Tenemos el caso 1, que es difusión en estado estable del gas a través de un gas estancado B. ¿Sale? En este caso, el flux es constante. Sí, el flux en A es constante. Y el flux en B es completamente cero. O sea, no hay movimiento, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, Na sobre el flux total, como esta vale 0, esta y esta valen lo mismo. Por lo tanto, esto se vuelve 1. ¿Sale?
Y entonces, de esta ecuación que tenemos aquí, pues esto prácticamente es 1, esto es 1, multiplicado por esto, solamente me va a quedar esta sección que estamos viendo acá. ¿Sale? Entonces el flux va a ser igual a esta parte de aquí en el caso de los gases, ¿sí? Va a ser esta parte de acá. Siempre y cuando, pues, el flux en A sea constante y el flux en B sea cero, solamente en ese caso. Me queda la ecuación de esta manera, ¿sale? Bien. Y ya que sabemos que la presión total menos la presión A2 es igual a la presión B en 2, pues es simple. ¿Cómo supe esto? Yo sé que la presión total es igual a la suma de la presión en A y la presión en B. Entonces, si estoy hablando del punto número 2, esto tendría que ser presión es igual a la presión en 2 más la presión en B2. Entonces, como este es positivo de este lado, pasa del otro lado restando. Y ahora la presión en B2 va a ser igual a la presión total menos la presión en A2. ¿Sale? Entonces, de ahí salió esto. No te me confundas, de ahí viene toda esta parte de aquí. Y entonces, simplemente en esta ecuación que está aquí, puedo sustituir este valor por este valor que está aquí, sin afectar en ningún punto de la ecuación. Es simplemente la igualdad. Presión total es igual a la presión en A más la presión en B. Despejo y listo, tengo la presión en B, ¿sale? Es así de simple. Simplemente que aquí está marcado para el punto número 2 y aquí está marcado para el punto número 1. Ahí está, exactamente lo mismo. Es el mismo despeje. Presión es igual a la presión de A más la presión de B, del punto 1 y en el punto 2 según corresponda. Hacemos los despejes y reemplazamos aquí sin ningún problema, ¿sale? Ahí está. Ahora, podemos igualar estas dos ecuaciones. ¿Y por qué se puede igualar? Porque en teoría es exactamente lo mismo, lo que sucede en el punto 1 y lo que sucede en el punto 2. Entonces, si yo igualo el punto 2 y el punto 1, pues tenemos lo siguiente. Vamos a tener la siguiente indicación, ¿sale? El flux va a ser igual a la derivada de AB, eso que tenemos acá, multiplicado por la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, en el caso de A, entre la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 de la presión en B por el logaritmo natural de la presión en el punto 2 por la presión en el punto 1. Exactamente esto que tenemos aquí. Y entonces, si llegamos a la conclusión aquí, presta mucha atención aquí, ¿qué está pasando, no? Si esta es igual a esta, en ningún momento estamos afectando la ecuación. ¿Por qué? Porque si esta y esta valen lo mismo, esto es 1. Y entonces, si esto vale 1, esta y esta me regresan a esta misma ecuación. Por lo cual, no estaría yo afectando a la ecuación en ningún momento con esta nueva propuesta. Y finalmente tendríamos que el flux es igual a esta expresión que está aquí, ¿sale? Simplemente vino de igualar estas suposiciones que tenemos aquí, ¿sale? ¿Qué es esto? Esto es PB2, esto es PB2 y esto de aquí es PB1. Entonces, igual a PB2 igual a PB1, es eso que está aquí, y simplemente hago los cambios correspondientes. Pongo las Bs con las Bs y las As con las As. Sí, así de simple. Sustituye aquí y sustituye acá. La presión y la presión pues se van a cancelar sin ningún problema, ¿sale? Es así de simple y así es como tenemos este resultado. Bien. Después vamos a conocer pues la media logarítmica de la presión en B. La media logarítmica va a ser igual a la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 entre el logaritmo natural de la presión del punto 2 entre la presión en el punto 1. Esa es la media logarítmica o la desviación logarítmica que tendríamos en ese cálculo. Y entonces ahora finalmente esta expresión que tenemos acá, mira, esta que estás viendo acá, es exactamente esta que tenemos acá en color azul. Es esta entre esta. Entonces, esta es la media logarítmica, es la misma que vemos acá, solamente que está al revés. Entonces, si está al revés, esta va a quedar en la parte de abajo. Por lo cual, de esta ecuación que tenemos aquí, esta es la media logarítmica, la vamos a expresar de esta manera. Aquí está. Tenemos la derivada, o la difusión por la presión, RTZ, por la media logarítmica multiplicada por la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2. Y ahí tendríamos el flux nuevamente para el caso de los gases, ¿sale? Es otra expresión que tenemos acá. Y eso es en el caso 1, que NA sea constante y que NB sea 0, solamente en ese caso. Y bueno, reacomodando toda la expresión y expresando esta expresión de esta manera, pues volvemos a la ley de Raoult y vamos a tener que es 1 menos y a 2 entre 1 menos y a 1.
Y esto es igual a esto que está aquí, ¿sale? Lo puedes hacer, sustituye variables, sustituye equivalencias entre esta y al final haces los acoplamientos necesarios y tienes el resultado, ¿vale? Ahí está. Entonces tenemos el caso número 2, que es la contradifusión equimolar. En este caso, el flujo en A es igual al flujo inverso en B, ¿sale? O sea, aquí NB va a ser negativa. Entonces, sustituimos en la ecuación principal, nada más esto, sustituyendo NB con el signo negativo, ¿sale? Entonces, podemos considerar la expresión general para el flujo como se da en la siguiente expresión. NA es igual al flujo total por XA menos esta parte de aquí. Esta es la ecuación principal que ya conocemos. Ahora, vamos a hacer este cambio en esta sección, ¿sale? Entonces, si esta vale menos NB, sustituyo el valor de A por menos NB, entonces tenemos menos NB más NB, esto es 0, 0 multiplicado por X, eso es 0, y simplemente me va a quedar el lado derecho de la ecuación de esta manera. Entonces ahí tenemos el flux para este caso, solamente cuando la difusión o el flux en A es igual al inverso del flux en B, ¿sale? Entonces ahí está, tenemos este caso, que es el caso número 2. Entonces, integrando esta ecuación entre sus respectivos límites, tenemos que NA, en la integral definida desde el punto 1 hasta el punto 2 de Z, pues va a ser igual a la difusión AB en la integral del punto 1 al punto 2 derivado a la concentración. Entonces, es una integral muy fácil. Aquí me queda Z2 menos Z1, y aquí me queda la concentración en 2 menos la concentración en 1, o sea, Z y concentración. Así de simple. ¿Sale? Ahí está. Entonces simplemente aquí se hizo el reacomodo, Z2 menos Z1 o simplemente Z para no complicarnos. Esta que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y aquí me queda simplemente esta parte de aquí que es la concentración en 2 menos la concentración en 1. Entonces ahí está la integración. Son integrales muy sencillas, muy fáciles de realizar. Y bueno, ya sabes que Z, Z2 menos Z1. Y el flux va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Acuérdate que yo puedo cambiar estas de acá por el caso de la presión. Recuerda lo que hemos estado viendo durante el video. Ahí está. Tenemos esta expresión. Y ahora, pues, tenemos el caso número 3. En el caso número 2, pues, bueno, finalmente el flux viene expresado de esta manera. Siempre y cuando el flux en A sea el inverso del flux en B. ¿Sale? O el caso contrario, el negativo, si lo quieres ver así. El caso 3 dice, difusión en estado estacionario de mezclas multicomponentes. Aquí no vamos a trabajar con mezclas multicomponentes, pero bueno, para mezclas multicomponentes la difusividad efectiva se determina utilizando lo siguiente. La difusión de A es igual al flux en A menos YA por la sumatoria de I hasta N de NI, o sea, del compuesto, ¿sale? La sumatoria igual aquí de 1 entre la difusividad solamente de A, que es multiplicado por la fracción del componente por el flux en A menos otra vez la fracción del componente, pues entre pues algún otro componente que no sea A. Eso significa NI, el flux de esa parte, ¿sale? Bueno, esta es la difusión binaria, es lo que tenemos acá. Y aquí DAM puede variar considerablemente de un extremo de la ruta de difusión al otro, pero se puede suponer una variación lineal con la distancia, ¿vale? Bien, entonces para esta situación suponga que todos los componentes menos 1 están estancados. Luego la ecuación anterior se va a convertir en lo siguiente. Esta ecuación que está aquí va a ser igual ahora a esta expresión que tenemos acá. Te digo, el curso no trata de partes multicomponentes, pero bueno, es importante que de menos conozcamos las ecuaciones. Y tenemos que Y es la fracción molar del componente I sin A, o sea, es el componente B, C, W, Z, el componente que sea menos A, ¿sale? Bien, sustituyendo esta por esta que está aquí en las ecuaciones, en esta que vemos acá, pues vamos a tener que el flux en A va a ser igual a la difusión de AB de RTZ, esto es lo de los gases, acuérdate, caso 3, tenemos esta parte de ahí. Entonces, esto de aquí va a ser equivalente a esta parte de aquí. Aquí, pues, que teníamos la media logarítmica. Entonces, estas dos ecuaciones son las que ocupamos para la sección del gas, ¿sale? Entonces, tenemos esa parte de ahí. Ahí está. Entonces, se puede determinar la velocidad de transferencia de masa para mezclas multicomponentes con las expresiones que tenemos aquí. ¿Sí? Estas que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, no debe haber ningún problema sobre mezclas multicomponentes. Más o menos esta es igual a esta. Entonces, no hay ningún problema. Ahí vemos, es casi lo mismo. Mira, esta es similar a esta que tenemos aquí. Nada más cambiamos esta por esta. Luego aquí cambio esta por esta. Y va a ser exactamente lo mismo para mezclas multicomponentes. Mira.
Nada más es calcular esa y lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, lo importante para la mezcla de multicomponentes es calcular esta difusividad de A en la mezcla, ¿sí? Lo que tenemos aquí, tanto esta y esta. Entonces, la parte importante pues, es saber calcular esta expresión que está aquí y lo demás se hace exactamente igual que en el caso anterior, ¿sale? Ahí está. Bueno, espero que el video te haya gustado. Es todo por esta parte. Nos estamos viendo en la siguiente sección. Gracias.